Sigamos con el ejercicio 6. Te dice, se replantea una pileta de forma elíptica considerando los siguientes datos. Eje focal coincidente con el eje de ordenadas. Eje mayor 12 metros, o sea, el eje mayor vale 12 metros. ¿Quién era el eje mayor? ¿Cómo le decíamos? 2A. O sea que 2A vale 12. Yo de acá puedo saber que A, ¿cuánto va a valer? 6, porque es la mitad. Después me dice que el eje menor vale 8. El eje menor, que ¿cómo le decíamos? 2B vale 8, o sea que B, ¿cuánto va a valer? 4. Prestale atención a eso, ¿no? Porque son los datos del largo y alto, por decirlo así, de la elipse. Se pide deducir la ecuación de la elipse, graficar y determinar los vértices. Parecido a lo que hicimos recién. Pero, ¿cuál es la diferencia acá? Que a mí no me dan la ecuación, sino que me están dando datos. Me dice el eje focal coincidente con el eje de ordenadas. Acordate que una elipse, yo tenía, vamos a imaginar, te dibujo de vuelta la misma que veníamos haciendo. Si yo sabía que el eje real, vamos a decirlo, el eje principal, era siempre el eje mayor, o sea, de todo esto, siempre en ese eje mayor estaban los focos, estaban acá. Obviamente que por acá está el centro, ¿no? Ahora me dice que el eje focal, o sea, donde están los dos focos, estos dos, coincide con el eje de ordenadas. ¿Quién es el eje de ordenadas? Otra cosa que tenés que anotarte, y siempre es el error típico en matemática. A los ejes, ¿cómo los dibujo yo? Estos son las X y estos son las Y. Ahora estamos hablando todavía en dos dimensiones, ¿no? ¿Cómo se llama el eje de las X? El eje de las X se llama abscisa. Y el eje de las Y es ordenada. No sé por qué, pero siempre tenemos o estamos más acostumbrados a escuchar el eje de ordenadas. Y siempre pensamos que el eje de ordenada es las X. No, es al revés. Siempre el eje de las X se llama abscisa y el eje de las Y le dicen ordenada. Cuando lleguemos a plano, ¿sí? El tema plano en sí, ahí vamos a empezar a hablar siempre de eso. Pero ahora, de vuelta, anotátelo en algún lugarcito de la hojita en tu carpeta, que siempre el eje de las X es abscisa y el eje de las Y ordenada. Si me está diciendo entonces que la distancia, el eje focal coincide con el eje de ordenadas, básicamente lo que me está diciendo es que un foco debe andar por acá y el otro está acá abajo. Están los dos focos ahí. Si los focos están de ese lado, o sea, ¿cómo sería, de vuelta viendo este dibujito, que también coincidía con donde estaban los focos? Y el eje mayor, todo esto. Entonces la elipse va a ser una cosa que haga así. Yo voy a tener mi eje mayor, que sería todo esto, y mi eje menor, que sería este pedacito. O sea que todo esto va a valer A hasta la mitad, y esta mitad va a valer B. Cambian las cosas, ¿no? Ahora es una elipse a eje vertical. A mí me piden dar la ecuación. Fíjate que cómo era la ecuación cuando la elipse era vertical. Y era x cuadrado sobre, ¿pongo a o b? No, acá va a ir b al cuadrado, más y al cuadrado sobre a al cuadrado igual a 1. Tengo que llegar a esa ecuación. Y el valor de a, que era el semieje mayor, coincide con el de las y, por eso es vertical. ¿Tengo el valor de a y de b? Sí, 6 y 4. Puedo armar la ecuación. X al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más y al cuadrado sobre 6 al cuadrado igual a 1. Y ahí tengo la ecuación de esta elipse, que es vertical. Ahí ya armé la ecuación. Me pide graficarla y determinar los vértices. Yo, para graficarla, ¿qué necesitaría saber? Y la distancia que tengo desde el centro al foco, que como le decíamos, C. Perfecto. C va a salir de hacer más menos la raíz cuadrada, que era de A, o sea, 6 al cuadrado, menos B cuadrado, 4 al cuadrado. Vamos a ver. Y esto me da raíz de 20, 4, 47.
6 igual a 4,47. Ahí ya tengo la distancia o lo que yo me voy a correr del 0, 0. Voy a subir 4,47 y voy a bajar 4,47. Teniendo eso, puedo empezar a graficarlo a escala. Arranco a hacer el gráfico. Yo estoy parado en el 0, 0. ¿Cuánto voy a subir y cuánto voy a bajar en el eje de las Y? ¿Sí? Para encontrar los vértices. Y yo voy a bajar y subir 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí estaría el vértice 1, vamos a poner en este caso. ¿Y cuánto voy a bajar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Debe andar por acá la cosa. Acá está el otro vértice 2. ¿Cómo serían las coordenadas del vértice 1? Bien, yo no me corrí nada en las X y subo 6. En el vértice 2 sería no me corrí nada en las X y bajo menos 6. Y ahora, para el eje de las X, ¿cuánto me voy a correr? 4. 1, 2, 3, 4. Este sería el vértice 3. Fíjate que ahora lo estoy poniendo como al revés, ¿no? No hay problema con eso. Mientras vos los pongas, vos sepas decir dónde están los numeritos, o sea, los vértices, está todo bien. Este vértice tendría coordenadas 4 en las X y nada en las Y. 1, 2, 3, 4. Este vértice 4 tendría coordenadas menos 4, punto y coma 0. Ahí tengo los 4 vértices de esto. ¿Qué tendría que encontrar? El C ya lo tengo, 4,47. O sea que este valor de 4,47 es lo que yo voy a subir en el eje de las Y. Fíjate de vuelta lo mismo, que si yo me confundo y quiero hacer los focos para este lado, y yo acá tenía 1, 2, 3, 4, 47, andaría por acá, estaría fuera de la figura, ¿no? Por eso siempre guíate bien por cuáles son los ejes. Siempre los focos coinciden con el eje más largo, con el eje mayor. Subo 1, 2, 3, 4 y el 47 debe andar por acá. Acá está mi foco. Foco 1. 1, 2, 3, 4. Por ahí debe estar el otro foco, el foco 2. ¿Qué podría hacer yo? Que eso te lo dejo para que lo hagas bien a escala. El lado recto que pasa por esta punta, el lado recto que pasa por acá. Cuando vos encontrás la mitad del lado recto, unís. Yo ahora te lo voy a marcar cómo quedaría la elipse. Una cosa así. Ahí, que pasa por todos esos puntos, ¿no? Pasa por acá, hasta ahí, eso. Pero para que te quede bien a escala tendrías que encontrar el lado recto de acá, el lado recto de ahí. Fíjate que y por eso lo hice así, que si vos lo haces como a ojo, tenés que hacerlo como mejor, ¿no? Para que te queden como todos los lados un poquito más orgánico todo este dibujito. ¿Sí? Por eso está bueno siempre calcular el lado recto para que vos tengas 4 puntitos más de referencia para que lo dibujes mejor a esto en escala. Vamos con el ejercicio 7. Te lo leo, dice. El corte de forma semielíptica, ¿qué te está diciendo esa palabrita semielíptica? Que es la mitad de una elipse. Bien. Muestra el perfil de un gimnasio cubierto. Responder. ¿Cuál es la altura h a una distancia igual a un cuarto de a de los vértices A1 y A2? Este es el vértice A1 y el A2. A mí me están pidiendo esta altura. Altura h. Desde este puntito hasta acá. Y B me dice, ¿cuánto valdrá X cuando Y sea igual a 4? Y después calcular la longitud de la cubierta. Perfecto. Vamos por paso. Ahí me dan un grafiquito a mí, que yo te lo traté de dibujar acá y me dicen que esto, el 0, 0 o el origen del sistema de coordenadas coincide con el centro de la elipse. Después me dan el valor de 2A, que es 16. O sea que la distancia que yo tengo de acá a acá es 16. Si yo sé que 2A es 16, ¿cuánto va a valer el A solito? O sea, sería de hacer
¿qué? 16 dividido 2. ¿Sí? ¿Cuánto sería eso? 8. 8. SA sería la distancia que yo tengo desde el centro de la figura de la elipse hasta este vértice. Acá tendría 8 y acá también tendría 8. Desde este puntito a este. Ahí tengo el valor de A. Después me dieron la altura, que sería este 5. ¿Quién sería este 5? B. Acordate que B era el semieje menor, perdón. Todo esto sería B. O sea que ya tengo A que vale 8 y B que vale 5. Tengo dos datos súper importantes ahí. ¿Qué es lo primero que me piden? ¿Cuál es la altura H? ¿Cuál es la altura H a una distancia de 1/4 de A? Prestale atención y todos los ejercicios que hagamos parecido a esto van a ser de la misma manera. ¿Sí? Los vamos a tratar de hacer siempre iguales porque es la manera que yo te quiero explicar a vos para que sepas hacerlo y sepas llegar al resultado que te piden. Mira, a mí me están pidiendo que yo calcule esta altura H, ¿sí? A una distancia igual a 1/4 de A, o sea, la distancia que yo tengo desde este puntito, sería el vértice 1 hasta este, o sea, toda esta distancia, esto sería 1/4 de A. ¿Cuánto valdría ese cuarto de A? Y yo tendría que sacar el valor de A. Ya lo puse, ya sé cuánto vale A. Vale 8. O sea que si yo hago 1/4 de A que vale 8, me va a dar el valor. 1/4 por 8 me va a decir cuánto es eso. ¿Cuánto es esto? 2. Fíjate que esto da 2. ¿Qué me está diciendo ese 2? Lo estoy haciendo súper lento y prestame atención. Que este 2 que está acá es la distancia que yo tengo. Voy a borrarte esto. Desde el vértice hasta este puntito. Todo esto es 2. 2. Una aclaración. ¿Me habla a mí de focos? ¿Me dice el foco paz? No, no me dice nada. Nada, nada de nada. Entonces, si a mí me hubiesen dicho que justo en este puntito que yo estoy marcando acá está el foco. Acuérdate que el foco, ¿por qué pasaba por el foco? El lado recto. Si a mí me pidieran esta altura y me dicen que justo por este punto está el foco, y yo podría calcular la ecuación del lado recto y lo divido por 2, porque acuérdate que el lado recto en la elipse siempre era el doble, ¿no? O sea, desde ramita donde corta las ramas arriba y abajo, todo esto era el lado recto. Si a mí me estuvieran pidiendo la mitad, lo divido por 2. Pero a mí no me aclara que ahí pasa el foco. Entonces yo no asumo que por ahí pasa el foco. Eso es súper importante que te acuerdes. Es un punto cualquiera que me dan. ¿Sí? Entonces no asumas vos cosas que no te dan. En el grafiquito te pueden dar. Si en el gráfico te hubiesen dicho, acá está el foco, genial. Ahí lo podemos calcular con el lado recto. Pero si no, no podemos asumir que ahí está el foco. ¿Bien? Los gráficos en matemática solamente te van a servir a vos para sacar datos, como lo que hicimos ahora, pero nunca tomes medidas de un gráfico, ¿sí? Porque pueden estar fuera de escala. Al menos que en el gráfico te diga gráfico a escala o que te den como una malla, ¿sí? Como un cuadrilíneo para que vos sepas, saques ahí los valores, pero si no, los gráficos son solamente para sacar datos. Porque a veces los gráficos tienen una manera y después cuando vos lo haces a escala los gráficos salen de otra. Entonces siempre los gráficos son para sacar datos. Vuelvo acá. A mí me piden encontrar esta altura H. Ya sabemos que con el lado recto no lo podemos sacar. El único dato que tenemos es A y B. Y ahora encontramos este 2, que sería la distancia del vértice acá. Fíjate esto. Que si yo desde el vértice hasta acá, hasta la mitad, es la mitad de 2A, o sea 8. Yo hasta acá tengo 8. En distancia, ¿no? Yo sé que esto es negativo, pero yo lo tomo en distancia. Estoy tomando esto en distancia. Desde el centro hasta este punto tengo 8. Y desde el vértice hasta este puntito donde yo justo quiero encontrar la altura, tengo 2. ¿No podría saber esta distancia, que sería desde el centro de la elipse hasta este puntito? ¿Cuánto sería esto? 6. Sería 8 menos 2, 6. Ahí tengo un dato más, mira. 6. Buenísimo. ¿Y qué puedo hacer con ese dato? Y acá viene una cosa que vimos en circunferencia y creo que fue el ejercicio 3 junto con el 4.
¿sí? Si no te acordás de eso, fíjate en el videito donde vimos esos dos. Que en ese ejercicio te pedían a vos que te fijes si el punto pertenecía o no. Y yo te expliqué ahí que las ecuaciones de cualquier circunferencia después de una elipse, lo que sea, son igualdades. O sea, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Que yo lo que tenga de un lado tiene que ser igual a lo otro. En el caso de la circunferencia, que estaba igualado al radio, todo lo que yo haga de un lado tiene que ser igual al radio al cuadrado. ¿Bien? Y un punto que pertenece en la circunferencia eran puntitos que estaban bordeando siempre o que están en el perímetro. Puntos que están adentro no pertenecen y puntos que están afuera tampoco. Acordándote de eso, acá vamos a usar la misma manera y esto es lo que yo te digo, que te dije recién, que lo vamos a tratar de hacer siempre de la misma manera. Esta elipse, mira, este punto que está acá, que te lo marco con azul, le vamos a poner una letra cualquiera, vamos a ponerle a esto para que tenga una letra diferente, le vamos a poner L. Este puntito L, ¿no es un punto que pertenece a la elipse? Sí, es un punto que pertenece porque está en el bordecito o en el perímetro de la elipse. O sea que si yo armo la ecuación de esta elipse y lo reemplazo por este punto, se va a cumplir la igualdad porque pertenece el punto. ¿Sí? Bien, ahora te va a quedar mucho más claro. Fíjate, ¿cómo serían las coordenadas de ese puntito L? Si yo estoy en el 0, 0 del sistema de coordenadas, ¿no? En el origen, ¿yo cuánto me corro para llegar al punto L? Bien, me corro 6 lugares, pero en negativo, porque el negativo, o sea, desde acá arranco en las negativas, o sea que el punto este está en... Me corro 6 lugares en las negativas, en menos 6. ¿Y cuánto subo en I? No sé cuánto subo en I. Es la incógnita, porque es lo que yo necesito saber, la altura. La altura me lo va a dar el eje de las Y. Pero yo sé que este puntito pertenece. Entonces, si yo armo la ecuación de esta elipse, ¿cómo era la ecuación de una elipse cuando es horizontal? Y la ecuación me va a quedar x al cuadrado sobre a al cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Ahí tengo la ecuación. O sea que cualquier puntito que yo reemplace acá en x y en y, ¿cuánto me tendría que dar todo esto? 1. 1 igual a 1 para que se cumpla la igualdad. O sea que este puntito, si yo lo reemplazo acá, me tendría que dar 1. Vamos a armar la ecuación como sería, porque ya tengo el valor de a y de b. Esto sería x al cuadrado sobre, ¿cuánto vale a? 8 al cuadrado, más y al cuadrado sobre 5 al cuadrado, igual a 1. Esa es la ecuación de esta elipse. Si yo ahora a esta ecuación, que te vuelvo a decir, la reemplazo, voy a reemplazar por el punto L, que tiene coordenadas menos 6, punto y coma I, se tendría que cumplir la igualdad, porque es un punto que pertenece. Bien, empiezo a reemplazar. Menos 6 al cuadrado sobre... Puedo acá poner 8 al cuadrado o los 64 es lo mismo, ¿no? Más I al cuadrado sobre 5 al cuadrado o 25, como quiero llamarlo, igual a 1. Y ahí tengo como incógnita el I. Yo lo que podría hacer acá es empezar a resolver esto. Y vamos a empezar a resolverlo por términos. Voy a hacer el 6 menos 6 al cuadrado sería 36 positivo, 36 dividido 64, ¿no? Hacelo paso por paso. 36 dividido 64, esto me queda, fíjate, en 0,5625. 5625. Ese es el resultado. Más, lo voy a hacer paso por paso esta vez para que vos te vayas ubicando lo que estoy haciendo. Y al cuadrado sobre, y acá vamos a poner 25. Es igual a 1. Ahora se entiende mejor. Yo te recomiendo siempre que lo hagas. Primero lo empieces a dividir y después lo pases. ¿Por qué? Porque si vos empezás a pasar este 8 al cuadrado, lo pasás multiplicando este 6, lo pasás, se te va a armar un lío. Entonces, primero hacerlo así, después fíjate. Ahora,
vengo acá. Y al cuadrado sobre 25 va a salir de ser 1. Este menos 0,5625 que está sumando, ¿cómo pasaría? Restando. Menos 0,5625. ¿Sí? Ahí tengo un valor. O sea, 1 menos los 0,56. Esto me da 0,4375. Esto es el de hacer 1 menos 0,56. Y este 25 que está multiplicando, ¿cómo pasaría? Perdón, que está dividiendo, pasa multiplicando por 25. Y la raíz, o sea, perdón, la potencia pasa como raíz. Y ahí tendría el valor de i. Cuando yo hago 0,4375 por 25, esto me da 10,9375. Raíz de eso me da 330. ¿Quién es ese 330? Y es la altura a la que está el puntito SL, o sea, la altura que me están pidiendo, 330. Y ahí descubrí la altura que me estaban pidiendo en el ejercicio, reemplazando por un punto conocido. ¿Bien? Te repito, siempre vamos a tratar de hacer eso, siempre tratar de encontrar este puntito famoso que para reemplazar. En este caso, el menos 6,4. Fíjate lo que va a pasar ahora, en el punto B. Dice, ¿cuánto valdrá X? ¿Sí? Y acá te da un dato así, ¿cuánto va a valer X? Cuando i sea igual a 4, o sea, cuando yo subo 4 lugares en las i, si este es el 4, ¿cuánto va a valer el x? Este puntito. ¿Cuánto me voy a correr yo? ¿No es lo mismo, pero al revés ahora? Sí, es lo mismo. Porque hoy vamos a ponerle a este un punto, vamos a ponerle a este punto R, por ejemplo. Ese puntito R, ¿cómo sería? ¿Y cuánto me corro en las X? No sé cuánto me corro en las X, pero ¿cuánto subo en las Y? 4. Y ese punto también pertenece a la elipse. ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo que hicimos recién, pero en vez de reemplazar por L, que tiene como incógnita el I, lo voy a reemplazar por el punto R, que tiene como incógnita el X. Lo borro acá. Borro esta parte, entonces, de la misma ecuación que yo tengo, voy a reemplazo por el punto R, este R le puse yo la letra, ¿no? X punto y coma 4. Y me queda X, que no sé cuánto es, al cuadrado, sobre, vamos a ponerle ya 64 para ahorrarnos un paso, más el I, que vale 4, al cuadrado, sobre 5 por 5, 25, es igual al 1. Y ahí empiezo a resolver. Ahora lo que hay que resolver es en realidad el paso de hacer 16, que sería el 4, este al cuadrado, dividido 25. Esto te da 0,64. Fíjate, x al cuadrado sobre 64 más 0,64, que es la división entre 16 dividido 25, es igual a 1. Y ahora este más 64 pasa restando. X va a ser igual al cuadrado, ¿no? Va a ser igual a, perdón, 0,64 ahí, va a ser igual a 1 menos 0,64. Esto te da 0,36. O sea que 1 menos 0,64 te da 0,36. Este 64 que está dividiendo pasa multiplicando y la potencia pasa como raíz. O sea que x va a salir de hacer 0,36 por 64. Esto te da 23,04. Raíz de 23,04 te da 4,8. ¿Quién es ese 4,8? Es lo que yo me corro en el eje de las X. 4,8 es lo que yo me corro 4,8 en X y subo 4 y encuentro ese puntito. Fíjate que dos veces hicimos lo mismo. En una para encontrar las coordenadas de Y y en otro para encontrar las coordenadas de X. Siempre van a ser así, ¿no? O sea, si a mí me piden una altura o algo, acuérdate siempre de reemplazarlo por un punto conocido. Y lo último que me piden es cuál será la longitud de la cubierta.
yo tendría que encontrar esta longitud. Todo esto. ¿Y cómo lo voy a calcular? Con el perímetro. Nada más que tendría que calcular el semiperímetro porque es la mitad. Me dice que es una semielipse. Entonces yo voy a calcular el perímetro de la elipse, que la formulita la tenés, está en la página 6 de la hojita de fórmulas, y te la anoto acá. Te lo estoy mostrando más o menos para que vos te ubiques la que yo estoy viendo, ¿no? Acá abajito. Entonces el perímetro P se calcula haciendo 2pi por la raíz cuadrada de 1/2 entre a al cuadrado más b cuadrado. Todo esto entre paréntesis. Ahí. Esa es la formulita. Prestame atención, mira. 2pi por la raíz cuadrada de 1/2. Ese 1/2 siempre fijo. Por, acá hay un por obviamente, ¿no? Por a al cuadrado. ¿Cuánto valía a? Y a valía 8. 8 al cuadrado es este 8 que está ahí. Más b. ¿Cuánto valía b? 5 al cuadrado. Cuando yo hago eso, que sería hacer 8 al cuadrado más 5 al cuadrado, o sea 64 más 25, te da 89. 89 por 1/2, ¿cuánto da eso? Te da 44,5. Raíz de 44,5 por pi por 2. Y esto te da el perímetro, te da 41,91, vamos a ponerle 40. Esto sería el perímetro total de toda la elipse. Pero a mí me piden el semiperímetro, o sea que en este caso yo lo voy a dividir por 2 para que me dé el semiperímetro. Y me da 20,95, vamos a ponerle metros, como que tuviera unidades. Ese es el perímetro de la cubierta que me están pidiendo a mí, que sería el semiperímetro de una elipse.